Vale. Bueno, disculpen el tema del horario. Gracias por venir. A los chicos que sé que están interrumpiendo ahí las vacaciones, gracias. Para la Unión Argentina de Rugby es importante que estén acá. Mi nombre es Alexis Padovani y yo soy el coordinador nacional del Programa para el Bienestar del Jugador. El programa es el que, entre otras cosas, trabaja todo lo que tiene que ver con el manejo de conmoción cerebral, que es por lo que vine hoy a charlar con ustedes. Se ve horrible. Vamos a ir viendo un PowerPoint de a poco, pero a mí me gustaría que el PowerPoint pase rápido, si podemos, y que después charlemos un poquito. Lo que queremos desde la Unión Argentina de Rugby es que entre todos trabajemos por el bienestar del jugador, que en lo que respecta al manejo de conmoción, empecemos a trabajar en conjunto, más en conjunto de lo que sé que lo vienen haciendo un montón de clubes, y tratar también de que los jugadores estén incluso más involucrados de lo que de a poco se van involucrando con esto. ¿Qué es una conmoción cerebral? No voy a decir levanten la mano quienes hicieron el curso, porque yo quiero creer que lo hicieron todos. Pero también les voy a contar algo, porque hoy también la idea es que charlemos algunas cosas. Yo hago todo el seguimiento estadístico de lo que tiene que ver con el manejo de conmoción, de los cursos, y queremos que los cursos los hagan siempre los jugadores. Es lo único que les voy a plantear, ¿sí? Necesitamos que los cursos los hagan los jugadores. Y como sé que en este caso los chicos de la Unión de Rugby de Rosario lo hicieron todos, estamos al tanto de lo que es una conmoción, ¿no? Sabemos lo que es una conmoción. Es una lesión cerebral traumática que altera la función cerebral, o sea, algo pasa. Algo pasa. ¿Qué puede pasar? Te puede doler la cabeza, puede haber mareo, puede haber un problema de memoria o de equilibrio, un tackle. Me golpeé en la cabeza y no me acuerdo qué día soy, no me acuerdo por qué aparecí con la camiseta. Hoy lo conté. Estábamos hablando con el Sopa y le conté que yo cuando estaba en el M17 yo jugaba al rugby en el Casi. En un momento en el rugby viejo me comí un golpe muy fuerte en la cabeza y de repente apareció al costado de la cancha y no sabía ni por qué tenía la ropa del club puesta. Después obviamente que fui recuperando el conocimiento y era otra época. Hoy el manejo de conmoción lo que nos permite es poder identificar un montón de cuestiones. Por ejemplo, ustedes sabían que solamente el 10% de las conmociones cerebrales son knockout. O sea, muchas veces lo que notamos en la UAR es que se saca de la cancha al jugador que queda noqueado. Que fue a taclear, que encuadró mal, que le cambiaron el ángulo de carrera, que se golpeó la cabeza, mala suerte, noqueado, se lo carga en tarjeta, en la UAR impacta en tarjeta. Pero solamente es el 10% de los casos en los que pasa eso. Y después también pasa que uno va a una guardia, le hacen una imagen, y la imagen no va a mostrar ninguna alteración de nada. Entonces ahí es donde muchas veces sucede que la tarjeta de partido se cierra tarde. Managers, necesitamos siempre ser... ¿Hay algún manager hoy? Sí. Espectacular, qué lindo, me encanta que estén los managers, porque si bien el índice de cierres de tarjetas de Rosario es alto, necesitamos siempre cerrar las tarjetas en términos justamente para que, en el caso de haber una conmoción cerebral, ese jugador reciba por mail, junto a la Unión, lo que nosotros enviamos para cumplir con el protocolo de retorno gradual al juego. ¿Sí? Que después vamos a hablar también de eso. Si alguno me quiere ir preguntando algo, lo pueden ir haciendo. Lo ideal sería que lo hagamos al final. Y si hay alguna pregunta médica, lo va a contestar el doctor de la Vedova, que seguramente va a llegar ahora dentro de un rato, que estaba con algún problema tratando de solucionarlo y venir. Así que bueno, lo que necesitamos justamente es que sean cargadas esas conmociones. Generalmente se espera a cerrar la tarjeta, a que el chico vaya y se haga la imagen, pero en la imagen probablemente no salga el chico, el jugador, porque estamos hablando no de un M15, sino que estamos hablando de cualquier edición del rugby argentino. ¿Sí? Esto es algo que no es que pasa en la Argentina, esto pasa a nivel mundial y se está trabajando a nivel mundial. Lo que estamos buscando es
ajustar la eficiencia en el reconocimiento de conmociones. O sea, que todos sepamos entre nosotros cuidarnos y poder jugar este deporte de modo seguro. Si se reconoce una conmoción y el jugador realiza el reposo que tiene que realizar en los plazos establecidos, ese descanso cerebral nos va a dejar la tranquilidad de que ese chico puede volver a la cancha y puede seguir jugando. ¿Sí? Causas de una conmoción: golpe directo, impacto en la cabeza, cabeza con cabeza, un mal encuadre, un derrumbe de scrum que golpeamos. Veo que hay varios del gremio acá. Yo jugué de 3, ahora me entreno un poco más que cuando era más chico, pero tenía como 30 kilos más. Pero pertenezco al gremio, en el derrumbe muchas veces puede pasar. ¿Sí? Golpe directo, movimiento rápido, golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo que mueven la cabeza. ¿Qué puede pasar? Tacleador va, taclea, y el tacleado, movimiento de cuello. ¿Y eso qué sucede? En ese movimiento del cuello, el cerebro, ¿sí? Imagínense que hace una cosa como de sonajero. Ese movimiento genera lo que es una conmoción cerebral. Lesiones específicas en flexión, extensión o en rotación, ¿sí? Puede ser acá, puede ser rotando, puede ser en una caída, en un postacle, puede ser en un rack, puede ser en una pesca. Perdón que te interrumpa, una Sí. cortita, me quedé con la primera diapositiva. Sí. ¿Por qué una conmoción cerebral puede no reflejarse en una imagen de resonancia o de tomografía? Bueno, ahora seguramente en un rato el médico te lo va a bien, evacuar, listo. pero no sale. Claro. O sea, Y no puede tener consecuencias graves igual. No, sí, puede tener consecuencias. En verdad el riesgo, ahora lo vamos a hablar, tiene que ver con el riesgo del segundo impacto durante la ventana de reposo. Ah, bien. ¿Sí? Estadísticamente es difícil que suceda, sí, claro que es difícil, pero nosotros tenemos que ajustar todos los mecanismos. En esa ventana muchas veces muchos jugadores terminan volviendo a jugar, porque una de las cosas que hoy nos preocupa, esto para los más grandes, es la palabra subdiagnóstico, que tiene que ver con que muchas veces esas conmociones no son cargadas a tiempo, o esos chicos por ahí vuelven antes porque esa conmoción no se cargó, y eso termina trabajándose bajo los aspectos que determina X persona, cuando en realidad hay que trabajar con los plazos establecidos, que hoy son de ¿cuántos días? 21. Perfecto, para todos, ¿sí? Y para la pregunta por si llega a venir, ¿es a partir de M15? En M14 se puede golpear la cabeza, en M10, en el patio del colegio, en la vereda. La conmoción cerebral no es que existe en el rugby, la conmoción cerebral existe. Lo que pasa es que en el rugby hay mecanismos en las ejecuciones de las destrezas que te pueden llevar a una mala toma de decisión, que por una mala situación te golpeaste, o por lo que fuere, por fair play, puede ser por un montón de cuestiones, pero esas variables lo que hacen es que tenemos que estar atentos simplemente a reconocerlas, a reportarlas, a retirar a los jugadores de la cancha y a que cumplan con los tiempos establecidos de vuelta a la ola del juego. ¿Niños y adolescentes son los más propensos? Mirá que niños y adolescentes son más propensos y tienen una recuperación más lenta. Por lo que venimos viendo estadísticamente, entre M17 y M19 quizás suceden más conmociones, pero conmociones existen en todas las divisiones, en todas las situaciones de juego. Nosotros podemos saber hoy por hoy, a través de nuestro sistema, en qué situaciones de juego hay más, en qué edades hay más, o si hay variables respecto a en qué situaciones suceden en una división juvenil contra un plantel superior. Hay variantes, sí, hay un montón, pero cuando uno va a los números de las uniones internacionales, con lo que se encuentra es con que hay un número más o menos aproximado donde todos rondamos por la misma idea. ¿Sí? Problemas cognitivos. El problema, lo que estamos evitando son problemas a largo plazo. Un pibe que de repente se golpea hoy, se volvió a golpear dentro de 10 días, a los 2 meses se vuelve a golpear. Un pibe, estoy hablando con 50 años, estoy hablando de un jugador que tiene desde que inicia hasta que termina la carrera. ¿Ok? No estoy hablando de un pibe, un chico de 15 años, estoy hablando de un jugador de rugby en cualquier estadio, ¿sí? Cuando se está preparando en el rugby infantil, cuando se lo está ajustando en el rugby de juveniles y cuando ya es un deportista de plantel superior. Esto sucede en todas las edades. ¿Qué es lo que queremos? Que en el largo plazo los jugadores, cuando dejen de jugar al rugby o durante su carrera deportiva,
estén cuidados dentro de los parámetros que están establecidos internacionalmente a través de protocolos de investigación, donde lo que se busca justamente es cuidar al jugador. Por eso los plazos son los que están establecidos, ¿sí? Por eso son 21 días, por eso hay un retorno gradual al juego y por eso también hoy se unificó ese retorno gradual. Antes los adultos, los mayores de 18 pagaban menos tiempo. Historial de conmociones, bueno, hemos visto incluso jugadores profesionales grandes que han dejado de jugar por una reiteración de conmoción. Estos son un poco los síntomas con los que se pueden encontrar en una cancha. Estos son un poco en lo que puede derivar una conmoción en cancha, cómo identificarla, ¿sí? Una de las cosas que más me gusta es que cuando las miramos todos los que nos gusta el rugby todavía nos sorprendemos, pero son situaciones que uno las puede ver. ¿Son eventuales? Sí, son eventuales, pero suceden en el rugby de alto rendimiento, suceden en el rugby de desarrollo. ¿Ok? Sí, claro. A raíz de los planteles de alta definición, digamos, por cómo evalúan, porque vos estás diciendo los 21 días que tienen que cumplir, ¿cómo evalúan en un partido de las 6 naciones, de la Championship, cualquiera que vos elijas de Europa, se golpean, posible conmoción, lo llevan, lo evalúan y vuelven a entrar? Bueno, en el rugby profesional tenés otro sistema de manejo de conmoción que se llama Head Impact Assessment, que es esa evaluación en donde no solamente hay un TMO arbitral, sino que también hay varios TMO médicos que están mirando el partido en simultáneo buscando golpes en la cabeza, y cuando ellos tienen una sospecha de conmoción en esas televisiones, que por ahí hay uno acá y otro acá y otro acá, son varios médicos que lo están trabajando con uno, que es el que maneja a todos esos médicos, y si deciden que hay un jugador para evaluar, ese jugador se lo retira de la cancha con el protocolo de rugby profesional. En el rugby amateur el protocolo es completamente distinto, ¿sí? No hay cambio temporario, el jugador sale de la cancha. ¿Por qué? Porque nosotros no diagnosticamos conmociones en cancha. El jugador sale por sospecha de conmoción. Es por sospecha. Lo cuidamos. Sospechamos que se golpeó y lo sacamos de la cancha. ¿Quiénes pueden avisar de una conmoción cerebral? Los chicos, ¿qué me puede contar? ¿Quién puede comunicar que, por ejemplo, estamos jugando, ¿no? Y yo me golpeé la cabeza y vos me viste que me golpeé. ¿Vos podés decirle al entrenador que yo me golpeé? ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Exacto. El compañero lo puede hacer, el manager lo puede hacer, la señora lo puede hacer, el médico lo puede hacer, lo pueden hacer todos. Todos los que están alrededor de la cancha que identifican una potencial conmoción cerebral pueden ir a avisar al entrenador o al médico que hay un jugador que tiene una sospecha de conmoción. ¿Ok? Síntomas iniciales, muchas veces pasa, no le pasó nada, fíjate, se golpeó y está perfecto. Entre las primeras 24 y 48 horas, o sea, 2 días después, por ahí un día me levanto a la mañana y me duele la cabeza. Puede pasar, o que estoy mareado, o estoy lábil. Veo cualquier cosa y me pongo a llorar, o sonrío porque me empiezo a reír a carcajadas porque sí. ¿Sí? Todas esas cuestiones pueden pasar en las primeras 48 horas. Los visibles son lo que hablábamos, el knockout, es la pérdida de conciencia, o que está con la mirada perdida, cuando ya es inevitable sacarlo de la cancha. Pero hay un montón de conmociones que pasan desapercibidas, que son las que tenemos que tratar de identificar, que es la que de repente uno lo ve al jugador que quedó confundido 1 o 2 minutos y lo ve que se reposiciona todo mareado y que están todos mirando para allá y el jugador está mirando para allá y de repente se acomodó. ¿Ese jugador tiene que salir de la cancha? Sí, exactamente, tiene que salir de la cancha.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es una sospecha de conmoción. Por más que se haya reposicionado y por más que haya salido de la cancha perfectamente bien, es una sospecha de conmoción. Hay formas de tener una alta temprana en el caso de que esa sospecha de conmoción haya sido finalmente que no fue una conmoción cerebral. Hay mecanismos, si yo me sacan de la cancha porque creen que me golpeé la cabeza y no me la golpeé, hay mecanismos para saber si verdaderamente me golpeé la cabeza o no. Bueno, exactamente, sí. ¿Saben cómo se llama? Es una evaluación, se llama SCAT-5 y eso lo puede hacer un médico neurólogo que realiza esa evaluación y a través de esa evaluación determina si hubo un golpe en la cabeza o no. Además, se presenta en la Unión Argentina un video con todo el partido entero y con el corte de la jugada. Eso lo ve el director médico y hace un circuito con la secretaria administrativa y decide si ese jugador está para parar o no. ¿Ok? Pero si no, ese jugador tiene que cumplir con 21 días parado. La tarjeta azul. Perdón, el partido sale. El partido sale. El partido sale y no vuelve. Muchas veces pasa que se te golpeó la cabeza Juan Martín Hernández. Se golpeó la cabeza Carreras. Una vez escuché una frase de un médico en una reunión de World Rugby que hablaba justamente de un jugador argentino, hablando de conmociones, y dijo: Juan Martín Hernández conmocionado no es Juan Martín Hernández. O sea, el jugador que se golpea la cabeza tiene que salir de la cancha, porque aparte la respuesta no va a ser la misma respuesta de si no se lo hubiera golpeado. Por más que el jugador diga que está fantásticamente bien, no hay un solo jugador en la galaxia que quiera salir de la cancha. Nunca va a haber un jugador en la cancha, no lo inventaron a ese jugador. Entonces no podemos estar esperando que el jugador nos diga que quiere salir, porque el jugador va a ocultar todos los síntomas que pueda, salvo que verdaderamente tome conciencia de que es importante parar, y eso es lo que queremos. Yo lo que quiero que entiendan, sobre todo los chicos, es que esto es para jugar, esto es para divertirse, esto es para pasarla bien. Los amigos que tienen acá los van a tener absolutamente toda la vida y se tienen que cuidar entre ustedes. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Hay mecanismos para que no pase? Sí, entrenar bien, tratar de descansar bien, prepararse, ¿sí? Y los números son estadísticos. Ahora, lo que buscamos es que dentro de esa estadística, todos los jugadores que tengan un golpe en la cabeza en algún momento, cuando lo tengan, que descansen. ¿Puede pasar algo? No debería pasar. No debería pasar. ¿Por qué no debería pasar? Porque si se identifica, se sospecha, no tiene por qué pasar. Igualmente, han habido un montón de jugadores que han jugado toda su carrera y se han golpeado la cabeza y probablemente tampoco les pasó nada. Hay otros que han tenido determinadas sintomatologías después de grandes. En el rugby y en otros deportes, en otros tantos deportes. No es el rugby. ¿Okay? Ahora, nosotros como rugby decimos, queremos que nos cuidemos, queremos cuidarlos a ustedes, a los chicos que están hoy acá, que para mí ya que hayan jugadores acá me parece espectacular, ¿sí? Porque es una forma de involucrarnos. Si se cuidan entre ustedes y se cuidan entre toda la gente del club, yo les aseguro que esto es nada más aprenderlo y entender cómo trabajarlo y la van a seguir pasando siempre bien. ¿Okay? La tarjeta azul es el mecanismo que tiene el árbitro. ¿Qué necesitamos? Que después del partido no le vayan a decir al árbitro que el jugador no se golpeó la cabeza. ¿Sí? Necesitamos que se cargue la sospecha. Que se cargue. ¿Sí? Se carga y listo, ya está. 21 días, 21 días, justo tengo un plantel corto, la semana que viene voy a tener un chico menos en el banco de suplentes. Y bueno, veremos de acuerdo a qué división sea, si se puede tener algún mecanismo de contemplación de parte del otro equipo que lo tendrán que charlar. Y si no, bueno, y es así con todos. Es así con todos. Y en el rugby profesional mucho más. O sea, lo identificaron a Troden, no hay manera de que vuelva a la cancha. ¿Por qué nosotros en el rugby amateur sí? En el identificar y retirar del árbitro muchas veces están las preguntas. Y hay jugadores que le preguntás y no saben por ahí ni qué día soy. ¿Qué queremos? Que a ese chico lo saquen, nada más. Que si ustedes sienten que se golpean, que salgan, vuelven, a las 3 semanas vuelven a jugar. Son 3 semanas y van a volver a jugar.
Y lo más probable es que después incluso aprendan a corregir el error, porque puede haber sido un error, puede haber sido una mala toma de decisión, puede haber sido la mala suerte que vino un pibe y te pegó un viaje de costado y te comiste el viaje, te golpeaste. Es rugby. Es contacto, puede pasar. Sí, claro que puede pasar. Pero lo importante, vuelvo, lo voy a decir 1000 veces más, es retirar y a descansar. Manejo de conmoción. Esto, seriedad máxima. Nosotros lo tomamos con la máxima de las seriedades. O sea, hoy lo de Rosario es un muestreo para nosotros porque es la primera vez desde la UAR que lo hacemos haciendo participar jugadores. ¿Sí? Y queríamos que fueran jugadores chicos, porque queremos que esto sea un mensaje que se trabaje a largo plazo incluso, ¿no? Y en ese largo plazo lo que queremos justamente es que ustedes, y esto va a suceder ahora en un par de semanas en Mendoza, y lo vamos a hacer en Corrientes, y lo vamos a hacer en casi todas las cabezas de la región, lo que buscamos es empezar a trabajar también con los jugadores en esto, en el reconocer estas situaciones, en el parar y en el respetar los plazos. Respetamos un montón de cosas en el rugby, respetemos esto. Manejo al costado de la cancha, bueno, a ver. Si es una sospecha de conmoción, es una sospecha de conmoción. Muchas veces uno recae sobre el médico y por ahí el médico ni siquiera lo vio el golpe. Y nos quedamos solamente con el cuestionario. Y tenemos que acordarnos que por ahí el síntoma aparece 48 horas después. Cuando el golpe es evidente, el golpe es evidente. Es imposible. ¿Sí? En esas 48 horas muchas veces, ¿cuáles son las banderas rojas? Dolor de cabeza persistente, pérdida de conocimiento, visión doble convulsiones, aumento de confusión, deterioro de conciencia, cambio de comportamiento. Estas cosas son cosas que se pueden ver en la cancha en el momento que el chico se golpeó, o síntomas que pueden aparecer en esas 48 horas, o incluso en el retorno gradual al juego. Muchas veces pueden aparecer síntomas, entonces ¿qué se hace? Se vuelve a la instancia anterior y se toman un poco más de días de reposo para ese jugador. ¿Ok? Retorno al deporte, descanso relativo, o sea, no tienen que dejar de hacer absolutamente nada, pero actividades diarias, si empeoran los síntomas en las primeras 48 horas, sí, ahí se para. Se apaga la luz, se descansa, se está relajado en la cama, ¿sí? No mirando tele con información de pantalla, sino relajados. Pero acá lo importante es que tienen que saber que hay un descanso físico, un descanso cognitivo y hay una vuelta al contacto. Todo eso hoy no lo vamos a ver porque es engorroso y quiero algo más ameno con todos los que están hoy acá, pero lo importante es que se cumpla dentro de esos 21 días con el retorno gradual al juego. Cuando un jugador se golpea la cabeza y esa conmoción es cargada en la tarjeta electrónica del partido, automáticamente se dispara un mail que le llega al jugador, que le llega al club y que le llega a la unión, en donde se les avisa de esta sospecha de conmoción y se les da lo que tiene que ver con el retorno gradual al juego, que es todo ese recorrido que hay que hacer para volver de poco a la actividad. Claro. Esto igualmente si hicieron el curso lo tienen que saber, ¿ok? O sea, yo les estoy contando algo que yo debería dar por sentado que lo saben, pero quiero hacer esta introducción. Vuelvo Sí. un segundo atrás. Con la tarjeta azul se activa un protocolo WAR con No. ese mail al jugador y al club. No, no es con la tarjeta azul, con la carga de la conmoción en la tarjeta electrónica. O sea, vos en la tarjeta electrónica tenés dos formas de cargar una conmoción cerebral, como puede ser el árbitro como una tarjeta azul, en donde incluso puede discriminar en qué situación del juego sucedió, cuanto más específico mejor porque tiene mayor impacto estadístico. Y si no, se puede cargar como una conmoción, que eso lo puede cargar por lo general lo hace el manager del club, por lo general lo hace algún administrativo en algunos clubes, El médico, ¿no? en algún club lo hace, sí, el cierre de tarjeta, la subida de la tarjeta por lo general lo hace el manager, no es el médico. Sí, normalmente cuando vos bajás para cargar el equipo que va a ingresar, en la cuarta hoja ya te viene
toda la certificación que vos tenés que llenar por si hay alguno de estos incidentes. Exacto. Está bien. Sí, bueno, eso después del partido lo que buscamos es que ese cierre de tarjeta ocurra lo más rápido posible, en la medida de lo posible, las primeras 24 o 48 horas, justamente para que todo lo que tenga que ver con las cargas de incidencias impacten lo más rápido posible en el sistema. Porque si vos no lo cargás en la planilla, si vos lo cargás en la planilla, el médico te lo firma en la planilla física, y vos después lo cargás en el B de WAR, no te enterás vos de nada. Sí, Como que no le decís nada. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Excelente tu pregunta. ¿Qué es lo que termina pasando? Nosotros sabemos estadísticamente, tenemos un seguimiento de números a nivel nacional, de números a nivel provincial, por clubes, por edades, por situación de juego, todo eso lo tenemos. Entendemos que hay estadísticas distintas en cada uno, hay distintos números, perdón, en cada una de las uniones, pero lo que notamos es que nosotros hay un número por el que nos regimos y por ese número justamente lo que sabemos, y es por lo que vengo acá, es que hay lo que se llamaría subdiagnóstico. ¿Qué es el subdiagnóstico? Así hablándolo vulgarmente, es que esa carga por ahí no sucede porque no se identificó correctamente o porque no se la cargó, porque alguien dijo no fue tan fuerte el golpe, entonces en vez de pararlo 21 lo paramos 7, ¿sí? Y después no lo carguemos en la tarjeta porque si no queda parado 21 días. Eso es un subdiagnóstico, o no cargarlo. Y eso sabemos que está pasando. ¿Cómo nos damos cuenta? Por los números. Simplemente por los números. Una recomendación, eso lo hicieron los árbitros. ¿Lo habla? Eso Los managers es re difícil porque hacen en medio de el árbitro que dice, no, bueno, se el pie, y el entrenador que te vuelve loco para que no salga como manager que hay que no sabe qué hacer. Y si vos solo sueles poner la tarjeta azul, las caras largas son tremendas. No sé si a vos te le pasa, pero nosotros. sí, y lo entendemos. O sea, sí entendemos el cambio cultural. Y sabemos qué pasa, y se habla con los árbitros están al tanto también de las estadísticas, hay seguimiento de los árbitros, sabemos los árbitros cada cuántos partidos caen, sabemos la eficiencia de identificación de cada árbitro, lo tenemos medido. A ver, ¿por qué podemos tener todo esto medido? Justamente por la tarjeta electrónica de partido, que es obligatoria, todos los clubes tienen que tener la tarjeta electrónica. Ahora, el hecho de tenerlo medido lo que nos sirve también es para saber que hay un montón de clubes que están hoy por hoy lejos de ese número. Y que un club tenga una conmoción reportada en 200 partidos, ¿significa que no hay conmociones? Significa que está subdiagnosticado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que se carguen y que los chicos paren. Nada más. Nada más. Los chicos paran 21 días y nos quedamos todos tranquilos. Es esto, nos quedamos todos tranquilos. Que por lo menos estamos cumpliendo con lo que hasta hoy está estudiado y lo que se nos devuelve desde arriba por protocolos médicos internacionales, no por algo que se le ocurrió a alguien dentro de la UAR, ¿sí? Tengo una pregunta. Yo soy manager de la M15, de San Nicolás. ¿Un manager tiene autoridad como para decirle, no, sacalo? Yo lo vi al golpe, para mí fue fuerte el golpe. Sacalo. Y el entrenador volar y yo no lo vi, están ahí. Yo puedo ir a decir, no, mirá, sacalo porque yo lo vi que se golpeó. Sí, ¿Tenés autoridad? ¿Tengo autoridad como para hacer eso? Depende, la autoridad por supuesto que la tenés. Ahora después está la autoridad arbitral para sacar la tarjeta azul o lo que puede plantear el médico en esa situación, pero lo que buscamos justamente es que vos vayas y digas que ese chico se golpeó y que verdaderamente se golpeó y que no entremos en la de voy a ir a decir que se golpeó la cabeza para que lo saquen al 10 porque me está matando. Porque también no, pero yo te hablo uno de los chicos nuestros. Bueno, No, por eso digo, pero lo que vos decís, pero ahora, ha pasado de pero no de que alguien, vamos a usar, perdón, la palabra vulgar, de que alguien sea el boludo, puede no verse y puede pasar que de repente la vio alguien. Y el que la vio, y bueno, la vio, che, mirá que me parece que el 14 se pegó un golpe en la cabeza, fíjate. Ahora, cuando uno está seguro y está convencido que están dejando en cancha a alguien que no hay que dejarlo y hay que sacarlo, y sí, claro que hay que sacarlo. Sí, pues vos le vas a preguntar al chico y el chico te dice, no hay un solo jugador, bien. no hay un solo jugador en el rugby de la galaxia que si le diga que si quiere salir, le vaya a decir que sí. No
lo van a esconder los síntomas los jugadores. Lo que necesitamos es que sean conscientes de que es importante que paren, ¿sí? O sea, lo que queremos desde la UAR es que esto deje de ser algo que pareciera como que nos da miedo hablarlo. No nos tiene que dar miedo. Al contrario, tenemos que ser conscientes de que si me golpeo la cabeza, paro, lo comunico, no voy a ser más valiente, no voy a ser mejor jugador, y si estoy queriendo jugar y quedarme en la cancha, cualquiera que se golpeó la cabeza sabe perfectamente que no responde de la misma manera que si no se hubiera golpeado. Entonces, si me quedo en la cancha, la realidad es que incluso en la colaboración con el equipo estoy por debajo de mi rendimiento. Si quieren llegar a ese punto, ¿no? A mí me importa el punto de, che, me golpeé. Y no, pues, cagón, seguí, me golpeé, nos vemos 21 días. ¿Sí? ¿Está mal? No, está perfecto. Está perfecto. ¿Hay que asustarse? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrenar y hay que estar atento. Cuando uno se golpea la cabeza, a ser consciente, y si alguien ve una conmoción, ser consciente de comunicarlo. Es eso, no es más que eso, ¿sí? No tiene mucha vuelta, y hay que parar lo que hay que parar. ¿Es importante parar? Sí, ¿por qué? Porque el cerebro tiene que reposar. Reposa el cerebro, y hasta hoy lo que nos dicen los protocolos es que el jugador a los 21 días puede volver y vamos a estar todos tranquilos. Igual, perdón, sí. Igual yo lo entiendo a él. Yo soy manager también, en una línea muy delgada, porque si el jugador se golpea y queda que no sabe de dónde se está acá en Francia, eso estamos todos de acuerdo, va a salir. Sí. El jugador se pega un golpe que vos te das cuenta que es un palo terrible, y tenemos la desgracia que no siente nada y se levanta enseguida rápido, y yo veo y digo, loco, se mató, y el entrenador, que por ahí un entrenador capaz que no está acá, yo sí lo estoy haciendo curso, entonces es complicado el choque con el entrenador, sí, con los Bueno, entrenadores. Si el jugador no demuestra ningún síntoma, no se levanta y sigue. Si tiene un palo bárbaro y el tipo está de relieve. Por eso, está espectacular, de vuelta a lo que decís vos, es lo que planteábamos al principio. El 10% son knockouts. El resto, por ahí, ni siquiera muestra síntomas hasta por ahí un rato después. O por ahí aparecieron unos síntomas, se le fueron y después le vuelven. ¿Existió la conmoción? Sí. ¿Lo sacamos? Sí. ¿Y por qué lo sacamos? Lo sacamos porque es una sospecha de conmoción. No, pero está perfecto, mirá, está bárbaro. Lo sacamos. Te entiendo porque, a ver, lo que estamos buscando acá no es una... Yo creo que la bajada de línea de lo que es el manejo de conmoción ya fue hace un par de años. Hoy lo que estamos tratando es de generar un cambio cultural, en donde todos nos sentamos obligados a cuidar a los chicos, repito, entre que arrancan hasta que dejan de jugar, ¿sí? Nosotros, y entendamos que mientras respetemos estas cuestiones, este deporte va a seguir siendo divino. Pero este deporte, y a los chicos, la forma de cuidarlo es cuidando estas cosas. Porque tiene impacto en un montón de cuestiones, una conmoción, y por eso es importante tener el compromiso de ir atrás de un cambio cultural en el que vas a chocar con el entrenador, en el que vas a chocar con el jugador, en el que el jugador te va a jurar y perjurar que no se golpee la cabeza. Claro que va a pasar, pero lo importante, o va a venir el médico y te va a decir no, se golpeó la costilla, y la vimos todos. Claro, pero es un cambio cultural. Yo ya creo que ya no es más una bajada de línea. Todos sabemos perfectamente, si yo porque quise hacer una introducción y quise mostrar esto, pero la realidad es que todos los que estamos acá tendríamos que saber lo que es una conmoción cerebral. No es que yo estoy contando algo nuevo. Hay manejo de conmoción cerebral en la UAR desde el año 2017, que empezamos con todo este trabajo específico, que a mí me tocó encabezar el trabajo en el área, y a partir de ahí hicimos una bajada de línea. Hoy yo creo que no hay una sola persona en todo el ranking argentino que no sepa lo que es la conmoción cerebral. El tema es el manejo de la conmoción cerebral y entender que tenemos que dejar de lado el subdiagnóstico, que tenemos que empezar a cumplir con los tiempos establecidos, y ustedes se tienen que cuidar como jugadores para tener una vida tranquila y una carrera bien larga. O sea, para que su carrera sea larga, y se tienen que entrenar, y se tienen que cuidar, no es solamente morfo bien y me voy a dormir el viernes temprano, no, me tengo que cuidar. Y la forma de cuidarse es también cuidando al de al lado. ¿Y cuál es la forma? De vuelta, lo mismo. Si yo veo una situación, la comunico.
Es la única forma que tienen de cuidarse y de que nos cuidemos un poco también como deporte. ¿Sí? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí. Tengo una consulta. Un manager del otro equipo, cuando ve un golpe, ¿me puede decir? Porque viste, obviamente cada club tiene, no tiene autoridad para decirle, che, lo viene el golpe. Todos lo pueden comunicar. Seguramente que ese cambio ahí ya es más complejo. A ver, si quieren que vayamos más fino, vamos a los entrenamientos. Hoy por hoy tenemos medido cuántas conmociones fuera de partido tenemos registradas. Son muy pocos los clubes que nos cargan conmociones que suceden en los entrenamientos. Porque una conmoción, vamos ahora a la cancha, si yo estoy fichado como jugador y estamos entrenando y me golpeé la cabeza, a mí se me puede cargar ahora en el sistema y a partir de hoy tengo 21 días de reposo. ¿Es la lógica? ¿Es la lógica? Es pregunta, Sí, está bien. Ok, esa también es parte del cambio cultural. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con el entrenamiento de contacto, la estadística es muy parecida. ¿Sí? Suceden. Que no las reportemos o no las sepamos identificar es otra cosa. Pero suceden. ¿Sí? Es lo mismo que lo que decía recién. El club que te dice, no, yo en 200 partidos no tuve ninguna conmoción. Imposible. Estadísticamente imposible. Pero, de vuelta, ¿de qué se trata? De este cambio cultural. Va a ser más difícil seguramente, pero lo importante es por lo menos comunicarlo. Y en alguna situación seguramente que alguien se va a tener que plantar, ¿no? Loco, sacalo. Y puede pasar, y sí puede pasar, porque verdaderamente no la vieron. Y bueno. En realidad vos lo que está haciendo es cuidar al jugador. Lo único que hoy nos importa como punto número 1 de partida en este deporte es cuidar al jugador. Después, a partir de ahí, es cuidar al deporte. ¿Por qué es cuidar al deporte ya a partir de ahí? Porque no cuidar al jugador es el principio de descuidar al deporte. Tengo una consulta. Ahí decíamos esto de por ahí una sospecha o que nos puede parecer que haya recibido un golpe en la cabeza o tener algún indicio. En el caso que sospechemos eso y uno te diga, che, fíjate que este se golpeó, lo que no sea el área médica, ¿tenemos algún recurso, alguna evaluación rápida? Tengo entendido que están las 5 preguntas de estas que lo orientan, o alguna evaluación física que no sea exclusiva del área médica. Ahí para poder... por rápido podés bajar ahí, que ahora creo que lo tenemos en la web. Ahí es un pocket, se llama, no me acuerdo cómo era, pocket, que es un listado de preguntas que le podés hacer. Pero esas 5 preguntas te dan un parámetro, y a veces de vuelta lo mismo, te puede responder las preguntas y las puede responder perfecto, puede estar conmocionado igual. ¿Sí? No me guío con eso, no nos guiamos. Depende de la situación. Sí. Depende de la situación. Uno trata de contextualizar ahí. Si hay un evidente golpe de cabeza, vamos, ya fue. Sí, por eso esa que yo me dice que ahora, capaz que si de repente uno tiene una sospecha, lo notó confundido, bueno, evaluamos la confusión. ¿Sí? No soy médico, pero es tratar de, ok, a ver, contextualizamos. Vamos a preguntarle, che, ¿qué día es hoy? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Cuánto va el partido? ¿Quién es el equipo contrario? Sí. Por ahí te pueden contestar cualquier cosa, sí. ¿Te puede contestar bien? Sí. ¿Y tener una conmoción? Sí. Sí. Pero bueno, pero vos por lo menos estás cumpliendo con un protocolo de preguntas. Por eso está bueno, primero, lo importante es tener al médico al lado, o hoy por hoy al primer respondiente con el médico, pero cualquiera de ellos debería entender que con esas preguntas simplemente puede tener un parámetro, pero no un diagnóstico. Vuelvo a lo mismo, o sea, no se diagnostica, nadie en la cancha va a diagnosticar una conmoción, mucho menos un árbitro, sino que al jugador se lo retira por sospecha de conmoción. Es sospecha de conmoción. Después están todos estos protocolos con el STAR 5, que es todo este cuestionario médico que tiene que hacer un neurólogo, más el corte del partido, más el corte de la jugada, que es lo que no fue, Para achicar el tiempo de 21 días. Sí, porque puede pasar que esa sospecha haya sido negativo, no fue una conmoción. Ok, están todos esos mecanismos. ¿Y qué se hace? Automáticamente se le pasa el bloqueo administrativo y ese jugador vuelve a jugar. Si no se golpeó la cabeza, y la evaluación da que no tuvo nada, ese jugador va a volver. Cumpliendo con los mecanismos de ese instituto administrativo. STAR 5,
corte de partido, corte de jugada. Si no está filmado, no hay alta temprana. ¿Ok? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí. La tarjeta azul se anota en el club de que es el chico golpeado. Claro, sí, salió la con planilla tarjeta en una azul. sola, no se anota en las dos. Cuando vos cargas la conmoción te aparece la opción de poder poner si es por tarjeta azul o si es una conmoción. Pero en ninguno de los dos clubes, ¿Cómo? en un solo club se anota de que es el jugador. El jugador, eso va a entrar, La incidencia. en la incidencia al lado del jugador va a aparecer una cruz y cuando vos entras a esa cruz vas a poder discriminar si fue por una tarjeta azul, si fue una conmoción, si fue un tackle, si fue un jugador tacleado, si fue un rack, si fue un golpe de cabezas, si fue juego sucio, si fue un derrumbe de scrum. Todo eso hoy tenemos la posibilidad de tener un seguimiento. Si podés, si saca tarjeta azul, el mismo árbitro, le pedí que te lo escriba en la planilla. Yo lo que te había preguntado antes, perdóname, una vez que está informada la tarjeta de partido con una sospecha de conmoción, ¿tarjeta azul o no? Sí. Le llega a la UAR. ¿La UAR le envía un protocolo de actuación al jugador y al club? Automáticamente eso ¿Con un dispara. seguimiento? No manda un seguimiento, lo que manda es todo lo que tiene que ver con el protocolo de retorno gradual al juego, un descriptivo de cómo seguir con los pasos del retorno gradual al juego, que igualmente están cargados en la página de la UAR, que igualmente están en el curso. Sí, es información pública, es de lo que estamos hablando, pero igualmente le llega personalizada a la persona, al jugador y al club. Para Le llega al club, al jugador y a la unión. Hay uniones que le llega al referente de seguridad, pero por lo general las uniones grandes le llega, creo que le estaría llegando, por lo menos a la de Rosario, hoy le estaría llegando a Leandro. Por lo menos hoy. ¿Okay? Hay otras uniones que por ahí le llegan al presidente, porque pide pero porque él entra al sistema y lo puede ver. Pero no, por lo general es un administrativo, por lo general es un manager. Las uniones grandes es un administrativo la mayoría. ¿Por qué? Tenés uniones que de repente tuvieron 15 el fin de semana. Entonces eso llega y a la unión lo que le llega es una información de que Alexis Padovani tuvo una conmoción, fue bloqueado en el sistema por una sospecha de conmoción. Lo mismo que si el árbitro no te saca tarjeta azul, pero el jugador sale, sí, y es, como decís, es posible conmoción, hay que cargarlo siempre. Siempre hay que cargarlo en el sistema. Absolutamente siempre. Pasa eso muchas veces. No le ponen la tarjeta azul. Es que no tienen que ponerle una tarjeta azul. De hecho, la tarjeta azul... A veces te lo informan y todo. No, por lo general esa carga la hace el mismo manager. El manager es el que va a entrar al sistema y va a bloquear a ese jugador por una conmoción cerebral. En el momento del cierre del partido va a tener la posibilidad en las incidencias de ponerle una cruz a ese jugador, que es lo que inicia el bloqueo de 21 días por protocolo. Automáticamente ahí debería llegarle el mail al jugador, el mail al club, el mail a la unión, que debería levantar el manager. Si fuera la unión de Río Gallegos, por ahí la levanta el presidente, pero en la de Rosario, en la Urban, Córdoba, llega a la unión y lo... le llega a través de su mail. Es a través de su mail. El mail que el jugador registró, ahí automáticamente lo tiene que llegar. Una consultita. Pasados los 21 días, ¿qué es lo que hace que el jugador aparezca de nuevo en la base de datos? Solo, automáticamente. Automático, el sistema lo hace solo. O sea, el sistema lo bloquea y cuando el sistema lo permite es porque ya pasó el lapso desde que ocurrió la carga. Bien, pero no hay un mecanismo, digamos, de que tiene que comunicarse, que a los 21 todo, aparece de nuevo. Todo lo hace el sistema. Todo lo hace el sistema. Es como sucede con las sanciones. Uno tiene una roja y queda fuera del sistema, y cuando se juzga y demás, después se habilita solo directamente. Exacto, es la carga, a partir del momento que ocurre la carga, el tiempo estipulado y automáticamente el sistema le da el alta. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿Hay alguna cantidad máxima de conmociones que puede tener un jugador? Es una muy buena pregunta. No hay una cantidad máxima. Son muy pocos los jugadores que tienen
por lo menos que tienen una repitencia muy continua, por lo menos que nosotros hayamos visto en el sistema. Ocurre de un jugador al año en todo el rugby en el último tiempo, que tenemos cargado por ahí, o dos, que aparecieron con 3 conmociones en un año, pero por lo general, ahí lo importante es que haya un seguimiento, que se sepa qué pasó. Hoy por hoy lo seguimos parando 21 días en el sistema, lo que no quiere decir que eso esté sujeto a modificaciones en el próximo tiempo. Muchas veces sí ocurre que puede pasar que haya una repetición de conmoción en plazos más cortos, por eso es importante el reposo, por la ventana que existe del riesgo de la segunda conmoción, y como está todavía el cerebro en recuperación, el jugador está en recuperación, lo importante es que durante esa ventana no suceda ninguna conmoción, por eso es importante el bloqueo. Después de los 21 días, si el jugador repite, y si repite, lo mismo, el mismo protocolo, y siempre es importante ver que no persistan síntomas, que no sienta mareo, que de repente cuando vuelve a entrenar, por más que hayan pasado días mientras el jugador no refiera ninguna sintomatología que pueda preocupar, está todo bien, pero si la refiere, lo importante es llevarlo a un médico. Ante la repetición, ¿se aumenta la cantidad de días o siempre se mantiene? Hoy por hoy sigue siendo 21 días, lo que no quiere decir que de repente en la segunda uno lo llevó al jugador al médico y el médico dijo, en vez de parar 21, ahora que pare 40 y esperémoslo, porque encontró algo, pero es muy raro. Hoy por hoy no tenemos ninguna situación informada así. Lo que sí hemos visto es que ha habido alguna situación, alguna vez, un jugador que se ha golpeado 3 veces, y por lo menos lo que sabemos es que han sido jugadores que en esa llamada de atención, por lo general, en los subdiagnósticos no nos vamos a enterar si sucedieron, pero nosotros en lo que tenemos como registros nuestros, dentro de lo que tiene que ver con el número que manejamos, en la cantidad de repeticiones con los jugadores, esos chicos han tenido algún tipo de seguimiento, o es importante tener un seguimiento. Si uno ve que en un año un jugador se golpeó la cabeza 3 veces, o en un año y medio se la golpeó 5, y ahí hay que prestar atención, algo está pasando. Pero es raro, por lo general se golpean una vez y por ahí puede volver a ocurrir al año, y por ahí pasa 5 años, 10 años y no se volvió a golpear. Puede pasar, y sí puede pasar, claro que sí. Por eso están todos los mecanismos. Identificamos que la mayor cantidad de las conmociones sucedían con el jugador tacleador y con el breakdown. Se sacó el tackle ready, se sacó el breakdown ready. Queremos que los clubes pongan foco en el tackle y en el breakdown, justamente para mejorar la calidad de la eficiencia en las ejecuciones, lo que no quiere decir que no vayan a suceder, porque de vuelta lo mismo, hay un jugador que toma una decisión, hay otro jugador que viene de frente también tomando una decisión, y puede suceder que haya un golpe. Sí, puede hacer, es un deporte de contacto. Lo importante es que ante un eventual golpe nosotros la identifiquemos esa situación, retiremos al jugador, reportemos esa conmoción, lo paremos los 21 días y después de vuelta a jugar. ¿Puede volver a jugar? Sí, puede volver a jugar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos decís 48 horas reposo total. Dentro de esos 21 días de reposo, ¿es cero? ¿No puedo hacer ni actividad física? Nada. Sí, no. Ese es un retorno grabado al juego. Hay un descanso físico, pero hay una vuelta, hay un reposo cognitivo y hay un reposo físico. Y hay plazos estipulados para el descanso mental, y hay plazos estipulados para que ese jugador vuelva a hacer contacto. ¿Sí? Por eso es importante que, de vuelta, todos los que no hicieron el curso de conmoción, sobre todo los managers, háganlo, si alguno no lo hizo, porque ahí también van a tener el descriptivo de todo el protocolo, punto por punto, y también entendiendo que el jugador puede presentar síntomas durante ese retorno gradual al juego, y por lo general lo que se hace es volver al estadio anterior. Una serie de estadios que uno los tiene que ir cumpliendo, y una vez cumplidos a los 21 días, automáticamente el sistema vuelve a permitir que ese jugador juegue. ¿Les es clara la charla que estamos teniendo? Yo quiero que lo tengamos claro, que lo podamos charlar, ¿sí? Más allá de esto de pensar en un cambio cultural y que nos involucremos todos. O sea, lo que quiero es que todos lo tengamos claro, ¿sí? Que lo que queremos es cuidar a los chicos y cuidar al deporte, pero cuidar a los chicos, y de vuelta, chicos, casi 50 años, desde que arrancan hasta que dejan de jugar.
¿Ok? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, les quiero recontra agradecer. Para mí que hayan venido jugadores es un montón. Me parece espectacular, me gusta el compromiso de los clubes y de los chicos. Y nada, a nosotros para lo que nos sirve esto también es para que en el seguimiento que estamos teniendo podamos ver si también involucrándolos más de lleno a los jugadores, y no siempre siendo los formadores, los médicos y los que estamos alrededor, involucrándonos todos, logramos ser un poco más eficientes en el reconocimiento de estas situaciones y que logremos entre todos hacer que esto siga siendo un deporte espectacular. Gracias por haber venido, a todos. Listo.